Ok, estamos aquí de nuevo para conversar sobre estos temas que hemos venido tratando en las charlas anteriores, de cómo es que nosotros pasamos a ser lo que somos hoy. Aquí vamos a mirar el hábitat, el lugar donde vivimos. Inicialmente los seres humanos vivieron a campo abierto o en las selvas, en hábitats muy básicos, y fueron desarrollando dos tipos de lugar para vivir, o la gruta, cueva o la aldea. Anotemos que en toda la superficie terrestre, no en todas partes hay grutas. Eso depende de la conformación del terreno. Y en todas partes es posible que haya habido lugares donde los otros humanos vivieron únicamente en aldeas, porque no había otro lugar, como en las grandes praderas norteamericanas, o en las grandes praderas africanas, o en las estepas del Asia. Es muy complicado encontrar grutas allí, pero sí hay un campo muy extenso que permite ubicar asentamientos tipo aldea. Tengamos en cuenta también que la aldea y la gruta pudieron coexistir y que servían para distintas cosas. En la aldea se vive la vida cotidiana y en la gruta podría ser lugar de enterramiento, lugar de tipo ritual de todo tipo, de resguardarse en caso de problemas, un ataque, algún factor climático muy complicado, o para guardar cosas, para llevar a cabo allí algunas actividades. Es posible incluso que las muchas pinturas que hemos encontrado allí sean para ese tipo de ritual, al cual se accede en ocasiones especiales. Veamos otra cosa, 400.000 años. 400.000 años en el cual es una gruta esta deshabitada. En 400.000 años pasan muchísimas generaciones de seres humanos. Y por lo tanto es un tiempo que nosotros no lo entendemos, porque estamos habituados a pensar en pocos años a partir de nosotros hacia atrás. Nosotros hablamos de una era cristiana de 2000 años apenas, pues muchísimo menos que esto. Hablamos de una sociedad grecolatina de 4 o 5.000 años. Hablamos de la civilización urbana, que tiene 10.000. Y estos son 390.000 años más. Así que no solamente seres Homo sapiens sapiens, sino que posiblemente neandertales, cromañones y la múltiple cantidad de prehomínidos que existieron pudieron haber vivido en estos lugares, dejando algunos su huella. Este es el lugar al cual se refería en la diapositiva anterior. Es un lugar bastante amplio que sirve para guardarse en caso de problemas o para llevar a cabo allí las actividades que hemos mencionado. Bueno, Lascaux, lo hemos mencionado varias veces, un lugar especial con hermosísimas imágenes y lo suficientemente amplio para llevar a cabo aquí estas cosas. Vean el nombre que hay allí y la altura a la que están los dibujos. Se requiere el uso de andamios o escaleras para poderlo llevar a cabo. Y tengamos en cuenta que aquí hay iluminación eléctrica. Esto se hacía con otro tipo de luz usando llamas, teas. Muy complicada. Esto nos da una idea de la vida cotidiana. A la izquierda la mujer que cuida al niño. Detrás de ella el hombre que está pintando. En un primer plano hay 4 personajes. 2 están haciendo carne al fuego y los otros 2 están haciendo posiblemente puntas de flecha a partir de siles o nuestros materiales que se usaban. Al fondo a la izquierda hay dos mujeres recolectando frutos. Al fondo más lejano hay un hombre pescando y otros 3 que están cazando un venado o algo así. Nos muestra la repartición del trabajo. Cada uno hace la labor que le corresponde en un grupo humano relativamente pequeño. Un pequeño clan. No da para, una cueva no da para tener docenas o centenares de personas. Este término nos ayuda a entender lo anterior. Carnicería de más de 20.000 años no es una masacre, no.
es un lugar donde se vende carne. Es posible que los seres humanos cazaran e intercambiaran carne con otros grupos humanos que hacían otra cosa, que tenían, digamos, en su hábitat más material vegetal, por ejemplo. Podrían intercambiar vegetales por carne o intercambiar materia prima para elaborar armas por carne. Nosotros pensamos que el comercio es una práctica relativamente moderna, pero puede ser muy antigua. No necesariamente estos personajes tenían que matarse unos a otros todo el tiempo. Es posible que en tantísimo tiempo pudieran tener este tipo de colaboración. Aquí tenemos también haciendo diversas cosas. Hay un hombre elaborando un arco, dos niños jugando y otros que hay una piel que está siendo trabajada y otro hombre que está asando una presa de cacería. Estas pequeñas diapositivas nos muestran cómo es la vida diaria. Aquí no en una cueva, aquí puede ser un tipi. El tipi es el nombre que se le da a estas tiendas de campaña, llamémoslo así, por ejemplo, de los indígenas de las praderas del norte, de Norteamérica. Tenemos un hombre con un traje especial, poniéndose en la cabeza una ornamenta de ciervo. Puede ser un chamán, un anciano, que es la memoria, que es la experiencia, es el guía, y los jóvenes que están haciendo este tipo de labor. Todos al interior del lugar, un lugar pequeño, sin divisiones interiores. Bueno, ahora ya sabemos más o menos qué es la caverna y para qué sirve, cómo funciona. Veamos la práctica de la aldea, es lo que vamos a llamar aldea aquí en esta conversación. Primero es un área pequeña, no estamos hablando de kilómetros cuadrados, sino de lo que nos llamamos pequeñas cuadras. No hay arquitectura pública, hay solamente lugares, digamos casas o choza. Es más fácil el nombre de choza que el de casa. Choza es para vida privada. No hay palacios, no hay templos en la aldea inicial. Una vez que aparecen los palacios y los templos, se va a pasar de la aldea a la ciudad, o de la aldea al poblado, del poblado a la ciudad. Los materiales de construcción nos importan, son de la zona, lo que haya. Material vegetal, barro mezclado con hierba seca, en fin, hojas, material de origen animal como pieles, etc. Los procesos de construcción de estos hábitats son muy elementales, son muy básicos. Todos los integrantes de la aldea los conocen y todos saben hacerlos. Y se van a transmitir de generación en generación. Es posible incluso que haya una forma comunitaria de trabajar en estos lugares. Y esta aldea primitiva yo creo que nos da también una especie de comunitarismo. No es tan claro el concepto de propiedad privada, es muy poco lo que se posee, debe ser muy dura la sobrevivencia y se debe compartir lo que se tiene. Y la densidad de población es baja. Es bajo el tamaño, bajo el número de viviendas, baja la cantidad de población. Aquí tenemos ejemplos. Una fotografía tomada por el Rally Dakar en el momento en que el vehículo pasa por una aldea de estas. Ahí está a la izquierda la carpa, llamámoslo así, en donde se desarrolla la vida privada, la vida interior, y no hay prácticamente lo que nosotros llamamos parque o plaza principal. Aquí es más claro, es un hábitat donde no hay calles, carreras, plazas, no vemos torres, no hay empalizadas, hay una barda muy básica, muy elemental, un espacio más o menos abierto, muy irregular, y la gente vive se apropia todo el espacio. Cada uno sabe cuál es la choza que le corresponde y el resto del espacio público se usa para muchas labores, para cocinar, por ejemplo. Aquí también hay varias tipologías. Cada grupo humano tiene un diseño particular, desarrollado a través de los siglos. Y lo saben hacer, depende en buena parte también del material al que tengan acceso. Hay materiales que resisten mayores dimensiones, hay materiales que se dañan con más facilidad. Puede haber materiales que son muy escasos,
otros que sean muy abundantes y que sean más fáciles de ser utilizados. Estas pequeñas construcciones que hay aquí no son viviendas, son para almacenar granos. Lo que nos habla, la aldea tiene una característica. Cuando hay aldea, hay asentamiento, porque hay dos tipos de aldea. La aldea de transhumancia, en donde la gente se la desmonta y se la lleva a otro lugar, como los indígenas de América del Norte, que andan detrás de la migración constante de los bisontes. Y otro tipo de aldea que es la que es fija. En estas aldeas fijas es donde más fácil se va a presentar la domesticación animal y la domesticación de la agricultura. Y el producto agrícola se guarda aquí. Se recoge el producto y se guarda y se va consumiendo durante el año. Otro tipo de aldea donde ya vemos que hay al fondo una construcción mayor. Esto es porque estas aldeas tienen muchísimo tiempo y pueden albergar varias fases históricas en el mismo espacio. Hay aldeas que no están, digamos, contaminadas, entre comillas, por elementos modernos, otras sí. Otras se representan como en la ciudad actual que vemos nosotros. Vemos algunas ciudades que conservan un casco histórico, digamos Cartagena, tiene un casco histórico de construcciones de hace bastante tiempo y tiene otro lugar de hoteles y cosas absolutamente contemporáneas. En este tipo de aldeas puede pasar exactamente lo mismo. Vamos a ver el tipo de construcción es muy elemental, es muy básico. El diseño cambia, los materiales cambian, el tamaño es pequeño, está en terreno plano, están como aquí en la falda de la montaña. No son grandes construcciones, vean el área. Estas áreas son áreas de aldea, separadas unas de otras, formando pequeñas agrupaciones en un terreno bastante amplio. Aquí reparando la casa. La casa es muy elemental. Algunas de estas casas tienen división interior, muy sencilla, pero la presentan. No tienen ventanas, prácticamente no tiene puertas. El material de construcción es muy básico. Por lo general es tierra mezclada con material vegetal seco, por ejemplo, con boñiga de vacas. Los masái son ganaderos, tienen rebaños de vacas y eso es lo que les da su riqueza. Y la boñiga se ha utilizado, entre nosotros, por ejemplo, mezclada con tierra y mezclada con pasto seco, se usa para empañetar, sobre todo en el sector rural. No sé si ya todavía sea muy usado, pero durante muchísimo tiempo se usó. Aquí tenemos el concepto de pequeños lugares donde viven 3, 4, 5, 10 familias, compartiendo un espacio y compartiendo unas cosas. Esto es un ejemplo de cuando llegan los elementos modernos a estos lugares. El elemento del pupitre y el tablero recostado contra el árbol está tomado del concepto de escuela occidental. África fue un lugar colonizado por Europa que se lo repartieron entre ellos. Y aquí entonces los niños están asistiendo a clase en el colegio, digamos, así a campo abierto. Cada lugar del mundo tiene su variante. No es igual la aldea en Masái africana que la aldea en la India o que la aldea en la China o en Japón o en América del Sur o en Australia. Cambia todo. Son personas que no tienen correlación, no tienen manera de comunicarse con unos lugares tan lejanos como estos. Nosotros estamos acostumbrados a que se coge el avión y en cosa de 9 horas está uno en otro continente y en otro país, en otra cultura. Esta gente no, esta gente nace, vive y muere en el mismo lugar y rara vez tiene contacto con una cultura diferente. Me refiero a un tiempo anterior al actual. No tienen televisión, no tienen radio, no existe internet, no hay manera de ver algo diferente. Lo único que existe es lo suyo. Aquí disperso, muy disperso. No conforman una organización geométrica. No hay forma de tablero de ajedrez como las ciudades nuestras, que son pequeños cuadros, que llamamos cuadras, en vías rectas, que se cruzan pues en ángulos de 90 grados. Ordenadas, no, aquí no. Aquí se disponen en el campo
Cada uno va construyendo su espacio donde le parece. Distintos materiales, distintas formas, unas más elaboradas que otras. Esta muy básica, muy elemental en el mundo caribe. Y esta es la aldea de la América precolombina. Este es el tipi. El tipi es esta tienda, llamamos la tienda de campaña. Tienda de campaña porque es transportable, es ligera, liviana, fácil de armar, fácil de desarmar. Ellos tienen que ir siguiendo la migración de los bisontes, que es de lo cual vive. Entonces van asentándose en un lugar, cazan, benefician el producto de la cacería, y en la medida que la manada va trasladándose, ellos van trasladando su vivienda. Cada grupo humano tiene la suya, su pequeña variación de diseño, así como veíamos que tiene una variación en la ropa y en los adornos corporales, tienen variación también en la manera de construcción de la vivienda y el uso que le dan al interior de esa vivienda. A veces forman una especie de casa comunal, que es común a veces en ciertos momentos del año. En los inviernos, por ejemplo, pueden vivir todos en esta casa comunal o esta tienda comunal, o en algunos aspectos se usa para grandes reuniones especiales, para recibir a otros grupos que llegan a su lugar, etc. Y se va pasando, dependiendo de lo que haya, de un tipo de construcción a otro. Este es muy especial. Esto queda cerca de la frontera con México y los Estados Unidos. Esta cultura, Anasazi, creo que significa los antiguos. Cuando los europeos llegaron, ya no había nadie viviendo allí, habían desaparecido. Se habían acabado entre sí, posiblemente por guerras o por falta de recursos naturales. Hay una mezcla entre cueva y aldea. Aquí la casa, que es hecha de ladrillo, requiere mayor habilidad, mayor especialización en la construcción. De todas maneras, no es una gran cantidad de gente. Es el equivalente a un edificio de apartamentos hoy en día, la cantidad de gente que vive allí. Tiene una doble protección. No es muy común, es poco común. Este ejemplo existe en otra parte del mundo, pero este es un ejemplo en el mundo americano. Creo yo que es el ejemplo más notable que hay de este tipo de hábitat de vivienda. Aquí tal vez lo que se encuentra subiendo a Sierra Nevada, hay algún parecido con esto. Nepal, lejano, lejano para nosotros. Para ellos, cada uno es el centro del mundo. El que está en Nepal está en el centro del mundo, el que está en Etiopía está en el centro del mundo, el que está en el Asia está en el centro del mundo, y el resto es lejos. Este es lejos para nosotros somos lejos para ellos. Ahora, en Europa se va a crear un tipo de aldea que tiene varios momentos. Un momento es antes de la colonización romana y otro momento es después de la colonización romana, porque es que Roma, con sus prácticas culturales y tecnológicas, cambió la vida en Europa. Va a desarrollarse, tanto antes como después, un tipo de aldea con características diferenciales. Cuando Roma llega, va a construir los campamentos militares, y los lugares donde se construyen los campamentos, que son muy ordenados, son muy desarrollados, van a ser el origen de muchas de las ciudades actuales, las ciudades importantes de Europa. Pero una vez que Roma se cae, hacia el siglo IV, V, VI, en un proceso muy largo, estos lugares van siendo semi-abandonados. La gente va empezando a no viajar tanto, las carreteras se descuidan, no se cuidan, no se cuidan ni militarmente, ni se cuidan físicamente, y va decayendo una vida rural, de aldea rural, muy básica, muy elemental, con una diferencia: en la medida en que el cristianismo llega, se va a implementar el templo cristiano, el monasterio; en la medida en que el sistema feudal llega, el castillo feudal; y durante el periodo romano era el templo de los dioses romanos, el culto al emperador. Entonces va a aparecer el lugar de culto, es una aldea con lugar de culto, y es una aldea donde va a haber diferencias entre clases distintas. El señor feudal pertenece a un nivel, sus caballeros pertenecen a otro nivel, el aldeano agricultor a otro,
los siervos que llevan a cabo ciertas labores son otra clase diferenciada. Básicamente se habla de tres clases: el que reza, el que lucha y el que trabaja. Lugares de trabajo: cultivos, extensos cultivos. Al fondo vemos el castillo, Fortaleza Castillo, que domina el lugar, el del señor feudal, que domina todo el lugar. Y la aldea con templo. Aquí está el templo, aquí está el castillo. Y estos son lugares de cultivo y estos son lugares de vivienda. Pequeños, pequeño espacio, bajo número de habitantes. Al fondo el castillo del señor medieval, al primer plano la iglesia, en segundo plano las viviendas. Un lugar que ya nos presenta diferencia social, una aldea, digamos, más desarrollada. Hay una diferencia entre llamarlo aldea o poblado. Tengamos en cuenta que en los términos de la colonización española había lugar de sitio, aldea, poblado, ciudad, etc. Todo dependiendo de lo que había. Ahora, qué es lo básico que hay en la aldea? Hay chozas. Las chozas se construyen con el material del entorno, todos conocen la forma de construirlo, es posiblemente construcción colectiva, tienen un solo nivel, generalmente un solo espacio interior, a veces hay alguna división, son pequeñas áreas y no hay diferencia de diseño, no es como hoy. Uno sale en cualquier ciudad moderna y encuentra que en un lugar de la ciudad hay un estilo, en otro estilo. Cada quien puede construir su casa como quiera, excepto cuando hay lo que nosotros llamamos unidades cerradas o este tipo de urbanizaciones que obligatoriamente todo el mundo tiene que tener el mismo diseño exterior. Pero entre un diseño y otro, de un lugar extra a otro, hay diferencia. Un plano de casa Masái donde hay habitación, horno, lugar para guardar, etc. Esa forma de entrada protege de los vientos, de que el viento no se cuele al interior de la vivienda. Muy básico, pared muy básica, muy sencilla, de materiales de la zona, fácil de arreglar. Una sola persona, y no, esta gente no conoce el trabajo de oficina, es una vida completamente diferente a la nuestra. El tiempo para ellos es distinto que para nosotros. Nosotros estamos pendientes del reloj, ellos están pendientes de la época del año, de verano, invierno, otoño, en los lugares donde hay estas diferencias, o si no, periodos de lluvias, periodos de sequía. El tiempo para ellos es muy distinto. Se miden más por fases de la luna, son más conscientes de eso. Es más fácil de construir, más fácil de hacer, más sencilla, obviamente. Menos cómoda, para ellos es cómoda. Es lo que, porque no conocen otra cosa. Nosotros decimos que esto es pobre, para ellos no es pobreza, es lo que tienen, porque no conocen otra riqueza. Es pobre el que puede comparar su vida con el que tiene mucho. Esta gente tiene todo lo mismo. Ellos no son ni pobres ni ricos, son simplemente ellos, su normalidad. Como ven, para entrar a la casa hay que entrar pues, agachado, muy cuclillas. Es un lugar para pasar la noche, básicamente. La mayor parte de las actividades se van a llevar a cabo afuera, inclusive la cocina, porque no hay chimeneas. Es un lugar para protegerse del frío de la noche. Y cualquiera construye. La señora, el señor, el anciano, el niño, cada uno puede hacer su parte. Cada uno la labora según su habilidad, según su experiencia y su conocimiento. Porque es muy elemental y muy básico. Se puede decir que uno solo lo puede hacer. Una persona sola puede construir su casa solo. Esto es de lo más elemental que uno puede encontrar. Casi que uno podría decir es
guardando las proporciones, parecido a las cuevas de los castores, lo que construyen debajo del agua. Simplemente un albergue absolutamente básico y absolutamente elemental. Los utensilios de cocina afuera. Como les digo, no hay adentro forma de instalar un fogón, porque se cocina con leña y obviamente el humo pues llenaría el espacio y lo haría muy desagradable para habitar. Un armazón simple y sencilla. En vez de puerta, simplemente una cortina. Van a aparecer otro tipo de construcciones con el tiempo y esto depende mucho del lugar, depende mucho de lo que la zona ofrezca y del distinto desarrollo tecnológico que tenga un grupo humano. Hay un grupo humano como este que permite construir con piedra, más resistente, obvio, más duradero, más compleja la construcción, requiere más fuerza, ya va a tener posiblemente especialistas. En la medida que es más complejo el desarrollo de la choza, el desarrollo de la casa y el diseño de la aldea que va pasando a pueblo y a ciudad, va surgiendo la especialización de funciones y va surgiendo la especialización de trabajadores. El trabajador que pasa de ser un trabajador básico, que hace todo, el que construye su casa sola, a este que ya requiere especialistas. Hay que tallar la piedra, hay que saber, aunque sea intuitivamente, algo que tiene que ver con resistencia, con capacidad de resistir el peso, mientras que este tipo de estructura es completamente liviana, la anterior era completamente pesada. Y nos vamos aproximando a la casa como ya lo podríamos encontrar en alguna población pequeña, con ventanas. Y que hay una gran diferencia entre la choza que no tiene ventanas y la casa que tiene ventanas, porque permite tener una comunicación con el exterior y permite un interior que se puede moderar la temperatura, hacer que sea más interesante la temperatura, más, más cómoda para sus habitantes. Voy a llamar poblado aquí el momento en que aumenta el número de habitantes, en que mejoran los procesos técnicos y materiales de construcción y sobre todo que aparece un espacio público básico, el lugar donde en las aldeas medievales o en los pequeños pueblos medievales se hacía el mercado, una, dos, tres, cuatro veces al año, o cada mes, en fin, cada cierto tiempo, y llegan allí los titiriteros, los teatreros, llega la gente a intercambiar productos, llegan productos de toda la zona, es un espacio muy importante porque se transmiten noticias, se cuentan historias, se comparten tecnologías, el, el comercio es una forma de exportar tecnologías y de importar tecnología, y importar conocimientos materiales nuevos, procesos nuevos. Y va a haber una primera arquitectura pública, va a haber un espacio de templo, de palacio, o lo que llama una torre del homenaje en el mundo medieval europeo, la torre donde vive el dueño del lugar, el señor del lugar, que tiene incluso varios niveles. Un nivel para la comida, otro nivel para, digamos, habitación, otro nivel para guardar las propiedades. Y obviamente se requiere entonces mayor especialización. En la medida en que el espacio donde vivimos se vuelve complejo, se vuelve compleja la división del trabajo. Y vamos llegando entonces al hombre moderno, al hombre urbano moderno. Es más amplio el espacio, ya son pequeños pueblos en que ya pueden vivir algunos miles de personas que llevan a cabo pues ya no el mismo tipo de actividad, no actividades diferentes, actividades diferenciadas y donde hay especialistas. Hay tenderos, hay artesanos, hay administradores, hay distintos tipos de personas. No es muy extensa
la población y es muy extensa el área, pero hay una diferencia notable. Ya no es la aldea de Transhumancia, es un lugar con edificaciones relativamente bien construidas, pocos habitantes, pero obviamente mucho más intercambio, mucha más riqueza. En la medida que hay más riqueza, atrae más gente a vivir allí, y atrae más gente no solamente para vivir, sino para ir a intercambiar, para ir a negociar, a cambiar y construir cosas. Cada lugar del mundo tiene su técnica y tiene su prototipo de construcción. No todos son iguales. Estos son campos de arroz elaborados en la China, es uno de los mayores productores de arroz del mundo, si no el mayor, con la India. Y abastecen de arroz no solamente su propio mercado, que es muy grande. Entre India y China son dueños de creo que algo así como una tercera o una cuarta parte de la población de todo el planeta. Como una cuarta parte más o menos. Y esas terrazas son terrazas para cultivo. Y en la parte de abajo están la habitación, las casas del poblado. Se convierten estos pequeños poblados en lugares turísticos hoy, donde se ofrecen comidas locales, se ofrece folclore, digamos, un lugar para pasar la noche acompañado de músicas, cantos y comidas propias del lugar. Y ofrece un descanso, un retiro de la ciudad grande, no hay tráfico, no hay aglomeraciones, es una vida relativamente sencilla y simple, para muchos más agradable que el de la ciudad cosmopolita de millones de habitantes. Y ofrecen espacios que corresponden a distintas épocas. Aparece el edificio histórico, el edificio que se guarda y se conserva por razones históricas. Pero el espacio de todas maneras es pequeño. Para hablar de un pequeño poblado, que ya no es tan lo suficientemente básico para llamarlo aldea, pero no es lo suficiente desarrollado para llamarlo ciudad. Al fondo, la muralla circular. La mayor parte de estas ciudades amuralladas se dieron para protegerlas de los ataques. Una vez que llega el cañón hacia el siglo XV-XVI, ya no vale la pena amurallar porque el cañón destruye las murallas. Eso va a pasar sobre todo después de que los turcos toman Constantinopla, bombardeándola con un cañón que destruye la muralla que era impenetrable. Y aquí pues ya encontramos un vestillo de calle, no de plaza todavía, arriba sí. Arriba en el centro del sector amurallado va a haber lo que llama una ciudadela. La ciudadela donde vive la nobleza del lugar, el poder, donde rige el poder. Y en la periferia están el resto de los pobladores. Y una última imagen para despedirnos y haber planteado entonces este proceso de manera muy sencilla, muy simple, pero que nos lleva a reflexionar un poco de cómo hemos cambiado, de cómo hemos logrado establecer distinto tipo de cosas, distinto tipo de viviendas en todo el mundo antes de llegar a la ciudad nuestra, a esta ciudad multicultural en que nosotros vivimos ahora. Tendremos luego otra oportunidad de conversar de otros temas. Hasta entonces.